Yo no busco una respuesta seria al preguntar cómo un boicot de tal magnitud pudo llegar a establecerse como una de las series más populares del momento, porque estoy seguro que cualquiera podría apuntar a lo obvio y culpar al ignorante público. Por este tipo de series existen pubertos imbéciles que no se bañan. Iré a ver animes de verdadera calidad, como el mejor anime de la historia, Killer Bean. Por lo que no importa lo que diga, series como Doctor Stone, My Hero Academia, Black Clover, The Seven Deadly Sins actualmente cegarán los ojos de aquellos que no tienen otra cosa para entretenerse, más que perder el tiempo con conceptos que no valen la pena. En ocasiones anteriores he demostrado mi opinión con respecto a la demografía del shonen, a los arquetipos y clichés que estas series tienden a repetir, a la par de copiarse los mismos errores unos con otros porque hay un sector del público que disfruta de estos por alguna razón. Pero este acontecimiento es uno virtualmente especial, pues lo que le ha ocurrido a One Piece, el cómo ha sobrellevado el paso del tiempo y cómo se ha adaptado con este, es un caso de cierta forma más desalentador. No se trata solo de que la serie tenga problemas manejando la relevancia de sus personajes, que cree situaciones dramáticas y relevantes o que no sepa encontrar el balance entre la seriedad y la comedia, pues en sí el mayor error de One Piece puede definirse con una sola palabra: sobreextensión. Estoy seguro que algunos ya entenderán a qué voy con esto, pero de todas formas permítanme explicar. Lo dijo alguien y lo diré yo ahora, pues no deja de ser verdad. One Piece es estúpidamente largo, y eso solo conlleva problemas teniendo en cuenta que la serie se extiende para innecesariamente desarrollar una historia más compleja pero irrelevante considerando la naturaleza de la trama. La historia de la serie se basa en algo tan simple como encontrar un tesoro, y de hecho en un inicio la misma estableció esto bien, porque aparentaba no tomarse tan en serio. Los primeros arcos simplemente se trataban de historias sencillas, que se caracterizaban por lo estrafalario de su estética y planteamiento. Meras aventuras inocentes que denotaban una simple y divertida serie de aventuras. ¿Pero qué pasó? Pues que la obra con el tiempo se fue apartando de esta meta sin motivo alguno. Se tomó el compromiso de alejarse de la trama en cada arco para desvelar un lore mucho más complejo, pero trivial a fin de cuentas. Quizás esto suene mal, pero ciertamente la serie es repetitiva. Cambia superficialmente, pero esta no supone un cambio trascendente o que siquiera tenga peso en la narrativa que en sí se ve forzada a ir en círculos contando historias diferentes pero virtualmente similares que hasta cierto punto son en gran medida relleno. No por no ser parte de la historia original, sino porque son irrelevantes al no aportar nada a la trama. Lo peor es que en la práctica todas las subtramas que se crean terminan cayendo en este mismo problema. ¿Recuerdan la pelea de Usopp y Luffy por el Going Merry? ¿De qué sirve si a la larga esto no tiene un impacto considerable en ninguno de los personajes o en la historia? ¿Recuerdan el drama y el tema del sacrificio en Arabasta? ¿De qué me sirve si este arco se vuelve irrelevante por la naturaleza de la serie y tampoco deja una real impresión? ¿Recuerdan al personaje de Ace? O más importante, ¿su muerte? ¿De qué me sirve si a la larga todo el arco de Marineford no hace nada más que crear cambios superficiales? Y el conflicto de Luffy por la muerte de su hermano se soluciona de una forma abruptamente simple sin provocar un real cambio en él como protagonista. Todos los arcos de One Piece tienen o desarrollan su propia trama individual que en sí carecen de una real relevancia al no relacionarse de manera alguna con el foco principal. Además de que son ocasionadas por meras conveniencias solo porque la historia necesita alargarse, aunque se alargó mucho más de lo que debía. Quieranlo o no, la trama principal de la obra sigue siendo encontrar un tesoro. La expansión de su pintoresco mundo trayendo consigo sus infinitas subtramas no es algo relevante para la misma. Es comprensible que la historia necesite expandir su escenario por ser una serie de aventuras. Pero One Piece ha llevado esto a niveles ridículos, expandiendo desde tantos campos que con el tiempo perdió completamente el foco original. Los personajes solo avanzan en lógica meta, pero virtualmente no avanzan nada, y si me lo preguntan al final del día todo se siente como un despropósito. Una expansión indefinida no supone algo precisamente bueno en este caso, pues la serie no tiene necesidad de ahondar en tantos campos para intentar complejizar su naturaleza. Al final termina volviéndose pretenciosa al crear drama o tensión por puntos que no tendrán un impacto mayor al carecer de relevancia en el acto principal. Ya saben, los 100 niños en blanco, los revolucionarios, las frutas del diablo, las historias individuales de cada isla, las armas ancestrales, las diferentes especies y variantes con sus respectivas culturas, la voluntad de Dee, la naturaleza del gobierno mundial e incluso los arcos de personajes del elenco principal. Claro, un problema base en cuanto a personajes refiere es la inconsistente relevancia que presentan algunos, siendo únicamente importantes en el arco que son presentados o solo cuando la trama lo requiere. Pero el elenco principal ni siquiera se jacta de desarrollarse homogéneamente en este apartado. Ya mencioné el conflicto de Usopp y Luffy, pero ¿qué hay de Ohara? Nico Robin hasta ahora es relegada a segundo plano en la gran mayoría de arcos y no hay una reminiscencia considerable de lo ocurrido en Ines Lobby. ¿Qué hay de Arlong Park? Fuera de esa parte, Nami actúa a conveniencia de guión. ¿Y qué pasa con el pasado de Sanji? Si solo fue el catalizador de un conflicto seco que se resuelve de manera abruptamente simple, entonces ¿cuál fue su propósito? ¿Cuál es el propósito de crear drama por lo que pasa en los personajes si al final la narrativa va en círculos y todo volverá a ser como antes?
solo aportan de manera superficial, pero virtualmente son conflictos realmente banales. Toda la exposición de Zoro sobre el honor para con el tiempo volverse un mero Gary Stu, el mínimo desarrollo de Usopp que a la larga es irrelevante por la naturaleza del personaje y básicamente todo lo que implica Luffy. La historia va en círculos, y precisamente por ello el personaje es tan inconsistente. Actúa a conveniencia de guión, ya sea como un estúpido o como el héroe del momento, dependiendo de lo que esté pasando. Al igual que con los otros personajes, Luffy no crece fuera de aspectos superficiales. Comete los mismos errores una y otra vez. No hablo de su personalidad de típico protagonista ambicioso como algo negativo per se. En un inicio, como la serie era más simple, resultaba comprensible, pero ahora no se puede evitar verlo como un personaje movido por la trama, a la par de glorificado injustamente por la complejidad de las situaciones en las que se ve involucrado. Él es el único que logra hacer reflexionar a Vivi. Él es el único héroe del momento que llena de esperanza a todos. Él es el único con potencial de convertirse en el rey de los piratas porque... bueno, eso dicen. ¿Cuál es el punto de esta glorificación a un personaje virtualmente básico? ¿Acaso hay algo detrás de sus ideales que sean la base de la complejidad de esta serie? Pues digo, ¿cuál sería el propósito de tratar tantos puntos en una serie tan estrafalaria? A lo largo de la serie se ha ahondado en conflictos raciales, monárquicos, engaños gubernamentales, trata de personas o manipulación de varios tipos, pero no dejan de ser subtramas aparte con el mismo problema de solo ser relevantes en su respectivo arco, que para colmo son muy caricaturescas por la naturaleza de los antagonistas de la serie. No. Yo hablo de qué hay detrás de la historia de One Piece. ¿Cuál es el propósito de haber desarrollado una historia tan enrevesada? ¿Es el valor de la ambición? Pues no es algo que sea muy recurrente y tampoco merece casi 1000 capítulos. ¿La libertad? No merece casi 1000 capítulos. ¿El poder de la amistad? No merece casi 1000 putos capítulos. ¿Cuál es la razón de generar una narrativa tan compleja en pos de solo expandir el mundo? ¿Cuál es el propósito de One Piece? Es simple, ninguno. One Piece es una serie sin propósito. Es una obra vacua, sin algún mensaje o idea de valor detrás de sus páginas. Y a la larga, esto le quita mérito a la expansión de su mundo, pues implica que esto solo se trata de algo superficial, y de hecho lo es. Entiendo a Eiichiro Oda. Cualquier persona comprende que una historia que solo sigue la trama de buscar un tesoro no es algo sumamente interesante. Pero expandir tu mundo con elementos tan triviales que solo desarrollan la superficialidad del mismo no denota un real interés por siquiera contar una historia de aventuras per se. Y ese es un problema resultado de que la serie se haya sobreextendido. Sí, claro, One Piece también tiene huecos argumentales, conveniencias y un sinfín de incongruencias. Pero todos los problemas de su narrativa se encuentran en el hecho de que la serie decidió forjar un camino alejado de su trama principal, solo para buscar historias individuales con peleas y elementos irrelevantes fuera de su arco. Todo en pos de una exploración interminable e irrelevante. Y sí, estos en sí son problemas recurrentes de los long runners con duración excesiva, y One Piece es uno de los mejores ejemplos de ello. No importa qué tan bueno sea el arco de Arabasta, por ejemplo, lo bien que desarrolle sus puntos o profundice en sus personajes con su respectivo trato de dilemas. A la larga, si ningún personaje se verá influenciado por nada y la narrativa tampoco, el arco y la serie perderán su propósito. A este punto, One Piece solo se aferra a la expectativa, porque sus espectadores saben que, eventualmente alguno de estos años, se le dará una conclusión. Pero no justificará todo el viaje que esta implicó, porque la serie dejó de valer la pena desde Skypiea. One Piece es la mediocridad tangible, pues no importa cuán buenos sean algunos de sus arcos, o cuán interesantes sean algunas de sus subtramas, a la larga no compensarán su existencia. Pero aún así, decir que es mediocre es ser muy generoso con esta serie. La complejidad es un factor que debe tomarse en cuenta a la hora de calificar una obra, pero este es un ejemplo de cuando este punto le juega en contra a la obra en cuestión. Porque, dicho de manera simple, One Piece es un embrollo, un desastre, un cúmulo de subtramas que ni siquiera conoce cuál es su identidad. Si es una serie de mero entretenimiento vacío, entonces ¿por qué se esfuerza tanto en crear drama o tensión en cada oportunidad que tiene? Y si es una serie que en efecto busca ser más profunda, entonces ¿por qué le da nula relevancia a todos estos arcos y conflictos? Esta serie ni siquiera sabe lo que busca a este punto. Y es a ello a lo que me refiero al decir que su caso es de cierta forma peor. Todo el mundo sabe cómo la demografía shonen ha evolucionado para mal. Actualmente la industria del anime no se basa en nada más que vender, eso es obvio. Y los shonen o neketsu son especialmente decadentes, pues para alcanzar ese objetivo se copian unos de otros. Pero One Piece se inspiró de aquellos que lo tomaron como base. Como shonen longevo y de culto, esta serie con el tiempo empezó a cometer los mismos errores que otras series del estilo que en sí tomaron como base los shonen de los 90. Su decadencia se debe a adaptarse al medio que él mismo ayudó a formar. One Piece empezó siendo diferente, pero al final se volvió uno más del montón. Esta es una serie que no vale la pena en lo más mínimo, y si me lo preguntan a mí, eso es algo penoso. Porque su creador está sacrificando su vida e integridad por una obra que se está pudriendo con cada paso que da.
Aunque bueno, viéndole el lado positivo, aunque su caso sea peor, al menos en cuanto a calidad refiere, sigue siendo de lo mejor que tiene para ofrecer los shonen populares de los últimos tiempos.